voy a preparar una receta muy sencilla y que va fenomenal para un desayuno o una merienda especiales. Pancakes o tortitas sin gluten, preparados por el método japonés, los conocidos como soufflé pancakes. El resultado son unas tortitas o pancakes increíblemente altos, esponjosos y con una textura muy delicada. Y lo mejor de todo es que se preparan en un momento, de forma fácil y con ingredientes sencillos. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos pancakes sin gluten al estilo japonés. Aunque estas tortitas o pancakes se pueden preparar con 40 gramos de harina de arroz o de almidón de maíz, se obtiene un mejor resultado mezclando mitad y mitad de cada uno. El almidón de maíz las hace más esponjosas y la harina de arroz más jugosas. Comienza mezclando ambos y añade también el polvo de hornear, lo que se conoce también como levadura química o de repostería. Remueve para que se mezclen bien. Ahora separa las claras de las yemas de los huevos y colócalas por separado en recipientes en los que puedas batir. Añade la leche o bebida vegetal al recipiente donde tienes las yemas y bate un poco. Si quieres añadir esencia de vainilla u otro tipo de esencia, hazlo ahora también. Ahora tamiza la mezcla de harinas para evitar que se formen grumos. Remueve con unas varillas hasta que se integre todo. Es una mezcla bastante fluida. El secreto de la jugosidad de estos pancakes es precisamente que llevan poca harina. Aunque te aviso, si sustituyes la harina de arroz por más almidón de maíz, verás que la mezcla permanece prácticamente líquida. Está todo bien. Comienza a calentar la sartén a fuego medio-bajo para que esté caliente cuando tengas lista la masa. Yo voy a poner la cocina en la posición 4 de las 9 que tiene. Ahora añade la pizca de sal al recipiente de las claras y comienza a montarlas. Este es precisamente el secreto para que los pancakes queden altos, montar las claras firmes, ya que como has visto, la mezcla de yemas y harina es muy fluida, y si no montáramos las claras, al verterla en la sartén se extendería como una masa de crepe. Cuando hayan ganado bastante volumen y las burbujas sean más pequeñas, añade la mitad del azúcar. Ves que doy dos cantidades, añade más o menos según te gusten de dulces. Añade el resto del azúcar y monta hasta que las claras estén bien firmes, pero sin llegar al punto de nieve, ya que la otra mezcla es muy fluida y sería bastante difícil homogeneizar ambas mezclas. Se deben formar picos en las varillas, pero al sacudir, estos picos deberían moverse. Comienza a añadir claras montadas al recipiente de la mezcla anterior. Añade aproximadamente un tercio. Mezcla con movimientos envolventes. Vas a ver que cuesta un poco, ya que la mezcla de yemas es muy fluida, pero mezcla hasta que se homogenice. Añade otro tercio de las claras y sigue mezclando. Verás que la masa tiene cada vez más cuerpo. Es lo que se busca al montar las claras. Asegúrate de que no queda masa líquida en el fondo. Pasa bien la espátula por ahí. Termina de añadir las claras y de incorporarlas. Obtendrás una masa esponjosa como esta. Si te queda muy líquida, o bien no has montado las claras suficientemente, o las has mezclado demasiado. Cuando la sartén esté caliente, engrásala ligeramente. Yo lo hago solo ahí, donde pongo los pancakes, para que el resto del aceite no se queme. Baja un poco el fuego. Yo voy a pasar de la posición 4 de 9 a la 3. Y vierte 2 buenas cucharadas de masa por tortita o pancake. Puedes hacerlas más grandes, pero te costará más darles la vuelta. Tampoco hagas demasiadas al mismo tiempo, por el mismo motivo. Necesitas espacio para darles la vuelta. Extiende un poco la masa. Déjala alta, pero no en exceso, o necesitarás cocinar los pancakes más tiempo y se secarán. Pon una tapa que cierre bien y cocina unos 3 minutos. Pasado ese tiempo, seca si hiciera falta el vapor condensado en la tapa para que no gotee después en la sartén. Da la vuelta con cuidado. Pon la tapa y cocina otros 3 minutos. No los cocines más de la cuenta, si no quedarán más secos. Y pasado ese tiempo, saca un plato. Mira qué altos quedan. Es verdad que parece que quedan más altos porque son muy pequeños, pero de verdad que quedan muy esponjosos. Es totalmente normal que se bajen al sacarlos, sobre todo si solo has empleado almidón de maíz o si los has hecho muy altos. Limpia de restos de masa, engrasa de nuevo la sartén si hiciera falta y continúa haciendo los demás. De esta cantidad salen unos 6 o 7 pancakes de este tamaño.
Y mira cómo quedan estos pancakes sin gluten al estilo japonés. ¡Qué maravilla! Y me tenéis que perdonar que manoseé uno que lleva ya sirope, pero iba a comérmelos ya y me he dado cuenta que no os había mostrado cómo se abre la miga. Fijaos qué esponjosidad. Están realmente riquísimos. Y nada más por hoy. Yo voy a terminar de comerme mis pancakes sin gluten, preparados al estilo japonés, y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. ¡Un saludo a todos!